experiencia con esta criptomoneda que es Monero, sino además tuvimos la oportunidad de estudiarla y utilizarla. Así que bueno, la idea de hoy es justamente hablar un poco de esto que es Monero, qué se trata Monero, cuáles son sus características, cuál es la idea detrás de Monero, a qué viene, digamos, a resolver, y obviamente hacer una especie de comparación, ¿no? Y ver justamente cuáles son las ideas que tiene la comunidad Monero, cómo se comparan con las de Bitcoin Cash y cuál, en definitiva, es la que nosotros elegiríamos utilizar para que sea efectivo electrónico peer-to-peer. Entonces, sí, Ian, ¿querías comentar algo? Sí, básicamente nos llegan varios mensajes en el cual nos dicen por qué no Monero, ¿no? En vez de Bitcoin Cash, por qué no Monero o por qué preferimos Bitcoin Cash sobre Monero. Nosotros tenemos un episodio, si no me equivoco es el segundo episodio, en el que hablamos sobre la privacidad y el anonimato en Bitcoin Cash y tocamos algunos temas de Monero, o sea, hacemos una especie de comparativa. Pero no habíamos hecho un episodio especialmente hablando de Monero y por qué creemos que Bitcoin Cash no es una alternativa superadora. O sea, ¿por qué estamos digamos, promoviendo Bitcoin Cash y no Monero, ¿no? Esa sería un poco también la pregunta. Sí, igual me encantaría que habláramos de nuestra historia con Monero justamente, porque de alguna manera llegamos a Bitcoin Cash también a través de Monero un poco. Sí, bueno, como ya hemos comentado en varios podcasts, nosotros en un principio estuvimos investigando varias monedas. Tratamos como de buscar, si quiere, la moneda más perfecta, ponele, u óptima para ser promovida como dinero en efectivo P2P. Que eso era básicamente lo que estábamos buscando. Tal vez no lo llamábamos de ese nombre, pero en el fondo estábamos buscando una alternativa al peso. Y lo que querías era transaccionar en esa moneda, no especular o lo que sea. Entonces, en el fondo, la idea era el efectivo electrónico P2P, aunque no lo llamáramos así probablemente. Y pasamos por varias monedas. Pasamos por Nano, la cual tenemos un episodio dedicado de por qué no Nano. Pasamos por Monero, y estamos, bueno, justamente haciendo este episodio de por qué no Monero. Y luego llegamos a Bitcoin Cash y llegamos a la conclusión de que es la opción superadora. Sin embargo, hay muchas cosas interesantes que tiene Monero que las vamos a hablar en este podcast, y sobre todo vamos a tocar los puntos que creemos, digamos, negativos de Monero, y los que no son tan negativos. Tal vez hay algunos que inclusive son exagerados, ¿no? Pero, o sea, que tal vez la gente lo habla como punto negativo, pero no es tan negativo. Hay como un balance, ¿no? O sea, nada es perfecto. Hay un balance entre lo más óptimo y lo menos. Sí, desde ya. Y otra cosa para resaltar es que, entre comillas, la crítica que se le podría hacer a Monero siempre la hacemos desde la perspectiva de lo que es Bitcoin, tal cual fue diseñado como electrónico en efectivo electrónico peer-to-peer, o sea, tal cual lo diseñó Satoshi Nakamoto. Si nosotros hoy en día estuviéramos parados acá, hablando en este podcast, defendiendo de alguna manera la visión que hoy día tiene, por ejemplo, la comunidad de BTC, probablemente nuestra postura sobre Monero sería, entre comillas, similar, pero tal vez errónea, porque habría un montón de presupuesto que nosotros ya tendríamos mal de inicio. Entonces, justamente la crítica, si bien es verdad que hay lugares donde se habla acerca de Monero, suelen ser espacios de debate que son mayormente maximalistas de BTC, con lo cual hay cuestiones, digamos, que se dan por sentada acerca de Monero, que son argumentos que nosotros no nos atreveríamos ni siquiera a utilizar porque no llegan justamente a esgrimir lo que es el asunto, y hay cuestiones que son esenciales acerca de Monero y sobre la comunidad que obviamente vamos a estar comentando ahora, ni bien empecemos ya con el tema en sí, que son cosas que son súper valorables, que yo creo que justamente gran parte de la comunidad cripto, lo que entre comillas se llama comunidad cripto, ¿no? Que sabemos que es esta especie de cripto casino especulador financiero donde, bueno, vemos cómo hago para ganar más dinero fiat, no valora de Monero. Entonces, obviamente también trataremos de hacer énfasis en las cosas que son positivas y en lo que nosotros como comunidad cripto, como apoyantes o supporters de Bitcoin Cash, podemos traernos de Monero, ¿no? Y obviamente una cosa que me encantaría aclarar es que, por ejemplo, en el grupo de Bitcoin Cash Argentina, en su momento, no sé si seguirán estando, pero se hicieron debates al respecto y había gente que se sumaba al canal, al grupo,
diciendo, chicos, yo miren que estoy a favor de Monero, pero me gusta Bitcoin Cash porque ustedes están tratando de utilizar esta criptomoneda como moneda justamente, como un medio de intercambio, no simplemente como una herramienta especulativa, lo cual obviamente me parece muy positivo y habla muy bien de la comunidad. O sea que si hay alguien de acá que esté escuchando, que es muy probable, esté escuchando este podcast, que sea parte de la comunidad de Monero, obviamente está más que invitado a sumarse no solamente a la caja de comentarios y dejarnos el comentario que prefiera, sino también a los grupos, y está invitado a debatir, obviamente siempre que esté enfocado en compararlo con Bitcoin Cash, porque hay que mantener siempre el tópico, pero hay espacio para el debate y obviamente no va a ser expulsado ni dinamitado por decir, che, necesitamos privacidad en el dinero electrónico. No, totalmente. Inclusive, para hacer una idea, nosotros somos los fundadores del grupo de Monero Argentina. Si vos vas al grupo de Telegram de Monero Argentina, nosotros somos los fundadores y los administradores. Entonces, básicamente, una de las cosas también positivas que tiene Monero es que tiene una comunidad grande y activa. Esto es, bueno, aclarando, ¿no?, nuestra opinión. Tiene una comunidad grande y activa, eso es algo valorable. O sea, hay gente que está atrás. Y me atrevería a decir, probablemente podría ser una opción B si Bitcoin Cash no existiera, ¿no? En un mundo paralelo. Sí, sí. En otro universo donde no existe Lo cual Bitcoin sería Cash. gracioso porque si no existiera el proyecto original de Bitcoin, no existirían derivados como Monero, que toman principalmente esas ideas. Pero bueno, en el hipotético caso es justamente una buena alternativa, por lo menos una alternativa que Sí. nosotros consideraríamos seriamente. Sí, seguramente estaría ahí dentro del top list. Después, si quieren, podemos ir un poco más a qué es Monero, cuáles son los temas que intenta resolver. Que me parecería interesante que lo toquemos un poco antes de arrancar, ¿no? Porque si quieren, el foco, ambas comunidades comparten el foco de ser utilizado como moneda, pero sin embargo, digamos que yo, o al menos tengo la sensación que Monero tiene más foco en privacidad, lo cual es lógico, y tiene foco en ser usado como efectivo, pero no tanto como lo tiene en privacidad. Y en Bitcoin Cash se tiene foco de ser utilizado como dinero en efectivo, casi al igual que la prioridad de la escalabilidad, digamos. O sea, podríamos decir que Bitcoin Cash, ¿no?, prioriza la escalabilidad y Monero más la privacidad. Así, Sí, hablando brusco y, ¿no? Sí, a ver, ¿a qué nos referimos que pueda ser utilizado como dinero en efectivo? Porque acá creo que ya estamos tocando un asunto que es de base económica, que no necesariamente aplica solamente a el mundo de las criptomonedas. Dinero en efectivo es justamente el dinero con el cual vos puedes cancelar deudas o compras en el momento, es decir, de manera prácticamente instantánea. En ese sentido, es verdad que lo que se busca en una criptomoneda, la mayoría de las personas lo que buscaría cuando intenta gastar o buscar una criptomoneda que sea justamente para hacer compras, buscaría que sea lo más parecida a esa experiencia que tiene utilizando, por ejemplo, no sé, papel moneda, monedas justamente físicas o incluso, no sé, metales preciosos u otro tipo de activos que le permitan cancelar una deuda de forma instantánea. La realidad es que la experiencia que ofrece Monero y Bitcoin Cash en la práctica suele ser relativamente similar, y esto es, en el caso de Monero, con un asterisco al dinero en efectivo, porque obviamente hay ciertas modificaciones en el protocolo. Monero está principalmente basado en el diseño de Bitcoin con algunos añadidos, lo cual hace que, si bien en algunos casos pueda funcionar bien como medio de intercambio o como dinero en efectivo, en otros casos puede ser una experiencia un poco más incómoda de utilizar, un poco más complicada, que requiere más pasos o un nivel incluso más técnico para entender exactamente por qué hay ciertas cosas que no se pueden hacer en Monero. Entonces, justamente es como decía Ian recién, cuanto a lo que se refiere cuando decía que Bitcoin Cash está más enfocado en la escalabilidad, se refiere a que justamente lo que se privilegia es la velocidad de la transacción, que la gente pueda recibir el dinero y gastarlo automáticamente. En el caso de Monero, si esto no se puede dar para proteger alguna de las cuestiones que se intentan esconder como definitorias de la privacidad de Monero, bueno, entonces en ese caso privilegiamos eso, incluso si eso afecta de alguna manera o impacta en la experiencia de usuario, cosa que por ahí en Bitcoin Cash se
trataría de manera aparte o sería una funcionalidad que sería activada en un caso por caso, digamos. O sea, el usuario que prefiere la privacidad, por ejemplo, podría tener acceso a herramientas en Bitcoin Cash que potencialmente podrían afectar su experiencia de usuario, pero que no afectarían la experiencia de todos los usuarios. Exactamente, no vendría a nivel protocolo. Exactamente, o sea, esto es algo que hay que dejar en claro. Monero de alguna manera trata de resolver todos estos problemas de privacidad a nivel protocolo, es decir, son cuestiones que son obligatorias y forman parte de las reglas de consenso. Exactamente, porque sí hay herramientas dentro de Bitcoin Cash que aumentan la privacidad. Cash Fusion, Cash Shuffle, RPA, bueno, Bit47 con las direcciones reutilizables. Son todas herramientas que, bueno, las tocamos en el podcast de privacidad, anonimato, si les interesa. Pero mejoran el nivel de privacidad. El tema es que es cierto que no vienen por defecto, digamos. Así que bueno, si quieres continuemos. Perfecto. Entonces, lo que hay que decir, y esto obviamente lo resaltamos como algo positivo en un mercado en el cual se suele, digamos, suelen aparecer monedas, uno de golpe, no sé, se mete en alguna página tipo CoinMarketCap o CoinGecko y se mete a ver el top 20 de monedas y por lo menos el 25% de esas monedas uno no las conoce muchas veces, dice, ¿y esto cuándo apareció acá? Y la realidad es que de golpe capaz que hay un montón de tokens o de activos o de criptoactivos que aparecen, nadie sabe bien de dónde, y no sé, tiene una capitalización de mercado de miles de millones de dólares. Ok, uno dice, perfecto. La realidad es que lo más probable es que dentro de 5 años la mayoría de esos proyectos no existan. Sin embargo, uno puede resaltar que en el caso particular de Monero suele ser tenido como uno de los proyectos más longevos, mejor sostenido, con una de las comunidades más activas, que es el líder en el ámbito en el cual trata de destacarse, que en este caso serían las criptomonedas orientadas hacia la privacidad o la protección de la información de las transacciones. Y en ese caso, Monero sí funciona como una criptomoneda que es descentralizada y encima basada en prueba de trabajo, algo que es cada vez más raro encontrar, sobre todo en proyectos nuevos. Es decir, es muy común que hoy en día un nuevo proyecto cripto sea lanzado en una red que sea Proof of Stake, tipo Polygon, o tipo Avalanche, o incluso en Ethereum, porque no, ahora ya todos los productos que están encima de Ethereum son de prueba de participación y no prueba de trabajo. Sin embargo, Monero mantiene y, por lo que parece, no piensa dejar la prueba de trabajo, y esto es obviamente una cuestión que lo posiciona como una de las criptomonedas más sólidas y una de las pocas que mantiene, digamos, una de las características fundamentales, que es permitir un alto nivel de descentralización y un bajo nivel de control por parte de grandes entidades que podrían apoderarse del protocolo, de alguna manera. Cosa que peligra más en redes del estilo Proof of Stake, por razones que ya hemos comentado en otros podcasts, pero que en resumidas cuentas se podrían tener como: es más fácil tener una mayor cantidad de monedas, sobre todo si son preminadas. Las redes de prueba de trabajo, de prueba de participación suelen tener un montón de preminado. Incluso Ethereum, que siendo prueba de trabajo al principio, tenía preminado. Y en definitiva, las personas que tienen mayor cantidad de monedas son las que van recibiendo mayor recompensa en las redes de prueba de participación, porque justamente el incentivo está en tener esa cantidad de monedas congeladas recibiendo ganancias. Lo que obviamente esto genera es que esas personas o esas entidades se vayan asentando, e incluso en el caso de un potencial hard fork, todas las personas que tenían monedas en la red antigua pasan a tener la misma cantidad en la red nueva y siguen siendo las dueñas de la mayor cantidad de poder en esa red, lo cual obviamente es una de las grandes desventajas de prueba de participación. Entonces, prueba de trabajo en Monero, 10 puntos, obviamente bancamos desde este espacio. Sí, después podemos hablar un poco de por qué preferimos prueba de trabajo puro, pero a diferencia del de Monero, pero lo dejamos para más adelante. Algo interesante, y es qué significa Monero, ¿no? De dónde viene el nombre. Y bueno, en su momento, el nombre que se le quiso poner es BitMonero. Corríjame, maestro, si no. No, ese es el nombre. Muy bien. Pero terminó siendo Monero, ¿no? ¿Qué es lo que significa Monero? Bueno, Monero significa moneda en esperanto, básicamente. La O de sustantivo. Exactamente. De hecho, Monero está compuesto de un afijo que es el afijo que básicamente lo que indica es una parte de, o sea, parte del dinero, mono, sería una moneda. Es como una especie de abstracción, ¿no?, que está establecida ya en el idioma esperanto. Entonces, básicamente Monero viene a ser como una especie
se viene a inspirar un poco en esta comunidad esperantista que algo habrá tomado, ¿no? Como dinero libre y demás. Es interesante. Esto es una pequeña curiosidad que comentamos al paso. Pero de ahí viene el nombre Monero. O sea, no viene de algún lugar. Simplemente significa moneda. Sí, lo cual, en mi opinión, es un excelente nombre. Sí, no, el nombre está buenísimo. Inclusive, esto da pie a aplicaciones como Moneruyo, que es una aplicación, es una billetera, que significa monedero. Exactamente. Es el contenedor para monedas. Es literalmente la traducción desde el esperanto. El final ello lo convierte en el contenedor, ¿no? O después, por ejemplo, este Haveno, que estábamos viendo antes de arrancar el podcast, que básicamente es un exchange descentralizado que nace arriba de Monero. Obviamente no existe ya, está dentro del roadmap, ponele. Pero significa hangar, ¿no? O puerto. Puerto. Y hay otra palabra que era Cobri, que era un protocolo para anonimizar la dirección IP de las personas que hacen transacciones. Y Cobri en esperanto significa cubrir, literalmente. Claro. O sea que está todo como un poco orientado. Es más, creo que hay otro proyecto que está hace años en desarrollo, que era el de una hardware wallet específicamente dedicada para Monero, que se llamaba Castelo. No sé si seguirá en desarrollo o no. Estimo que, por lo último que vi, estaba bastante desactivado ese proyecto, pero Castelo en esperanto significa, por si alguno se da cuenta, castillo. Chocolate es por como la el noticia. castillo donde vos tenés tus monedas. Está bueno realmente. O sea, tiene una cierta lógica, es como una especie de... O sea, la comunidad por alguna razón ha tenido una preferencia por el esperanto. Obviamente no es que te encontrás con un monerista y vas a ser esperantista también, pero bueno. Sí, no, obvio. Pero bueno, es simpático. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que busca resolver Monero? Es lo que ellos atribuyen como un problema, la fungibilidad. Básicamente lo que dicen es que el dinero en efectivo tiene que ser fungible, o sea, es fungible. Y las monedas como Bitcoin Cash no son fungibles porque cada Bitcoin Cash, o sea, son iguales, pero conllevan un historial detrás, ¿no? Entonces eso le quita fungibilidad. Eso es como su argumento, básicamente. Exactamente. Bueno, eso es justamente una de las cuestiones que por ahí tendríamos que tocar, ¿no? Quizás en otro episodio para orientarnos bien encima de lo que es Bitcoin Cash en este aspecto. Pero específicamente, ¿cuál sería, y esto te lo pregunto a vos, Ian, que tenés más experiencia respondiendo a este tipo de preguntas, ¿cuál sería la característica de una moneda que es fungible? O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos fungibilidad? Básicamente la característica, o sea, la fungibilidad sí significa que cada unidad es igual a otra, ¿no? O sea, que si yo te doy... Bueno, hay monedas, por ejemplo, que ya no lo tienen tanto. El dólar, si te dicen cara chica o cara grande, claro. Eso le quita fungibilidad. Bueno, pero por ejemplo, a las monedas pasadas, ¿no? Puede ser. Claro. Bueno, hay distintas calidades de moneda de oro, distintos... tienen un sello distinto también, ¿no? Sí, verdad. Entonces, eso también. O sea, el oro en sí es fungible. Creo que las monedas de oro... O sea, no sé si se pueden exactamente considerar fungibles, ¿no? Ahí hay como medio un gris. Yo creo que acá un poco el punto de vista de Bitcoin Cash, o el punto de vista más normal, ¿no? Es... En Bitcoin Cash vos podés generar la cantidad de direcciones que quieras de tu cuenta, ¿no? En el único problema, o sea, tu nombre nunca está escrito en la blockchain. El único problema es si retirás de un exchange a una dirección y nada, y la dejas ahí. Obviamente, vos cuando estás retirando a una dirección estás diciendo, esta dirección es mía. En Monero también te pasaría que el exchange registra que retiraste tanto a esa dirección. Aunque no puedan saber qué hiciste después con esa dirección. Al igual que no pueden saber si empezaste, por ejemplo, a mezclar con Cash Fusion las monedas. No pueden saber qué pasó después. Entonces, o sea, para el exchange sí lo anotaste también. O sea, en ambos casos puedes decir perdí las monedas. Solamente que, bueno, en Monero es más ofuscado eso. Eso es cierto. Claro, y otra de las cuestiones que de alguna manera ellos critican de las monedas que ellos llaman transparentes. Incluso he visto que gente de la comunidad de Monero las llama como surveillance coins o monedas de vigilancia porque permiten la vigilancia masiva. O sea, se burlan mucho ellos de Chainalysis y demás porque justamente tratan de registrar lo que van ocurriendo en redes como BTC, Ethereum, incluso quizás BCH, no lo sé, no me consta, pero puede ser, es posible, factible.
Ellos critican mucho esto y lo que dicen es, ok, si vos resististe una moneda, ¿no? Alguien te hizo un pago con una moneda en específico, una moneda en particular, vos no solamente estás heredando la moneda, sino que de alguna manera estás heredando el historial de transacciones de esa moneda. Entonces, si por ejemplo, hace 2 transacciones alguien lo usó para comprar droga en la Deep Web, por ejemplo, ya de golpe, si detectan que esa moneda te llegó a vos, porque es una moneda que está, entre comillas, vigilada, te pueden ir a tocar la puerta, ¿no? Y te pueden preguntar qué hiciste con esta moneda, dónde sacaste este dinero. Entonces te puede poner en una situación incómoda. Esta sería como una especie de justificación. Otra simplemente es, ok, hay gente que puede adivinar o descubrir, por ejemplo, comerciantes con los cuales interactúes o personas con las cuales vos hagas transacciones de manera regular, que pueden descubrir parte de tus direcciones y a partir de ahí tener una idea de, por ejemplo, cuántas monedas tenés, cuál es tu balance, cuáles son tus hábitos de transacciones, información que lógicamente uno no quiere compartir, ¿no? Entonces, justamente ellos vienen un poco a decir, ok, nosotros tenemos un set de herramientas construidas por defecto encima de esta criptomoneda, que ya las vamos a mencionar, para justamente poder evitar que cualquiera de estas cosas sea factible o posible, o por lo menos hacerla extremadamente más difícil, exponencialmente más difícil. Cualquier tipo de rastreo en Monero, dicen ellos, es mucho más difícil que en otra red que sea transparente, ¿no? Que tenga una cadena de bloques transparente. Obviamente esto viene con un costo asociado, ¿no? Porque ninguna mejora es gratis, pero de alguna manera viene como un poco a plantarse en este punto de decir, ok, nosotros vamos a privilegiar ante todo que nada del historial de transacciones de un usuario pueda ser filtrado, salvo que el usuario así lo decide. Igualmente, esto, por ejemplo, no aplica siempre con tu Bitcoin Cash. Si a vos te mandaron, si tus monedas hace 3 transacciones la usaron para algo ilegal y vos lo depositas en un exchange, o sea, el problema tanto no está en que es transparente la red, sino que lo depositaste en un exchange. Cierto que eso no te pasaría con Monero, no te podría pasar. Tampoco los exchanges agarran Monero, ¿no? Pero cada vez son menos. Cada vez menos, claro. Pero ese supongamos podría ser el problema. Ahora, si te manejas en una economía en la que la gente se maneja con Bitcoin Cash, parece que no, este problema no sucedería, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es, si querés, uno de los argumentos más fuertes de Monero. Lo interesante es... Si no el más fuerte. Si no el más fuerte, sí. Hacer un balance entre esto y lo negativo, ¿no? Que contrae. Y ver si es positivo o no el balance. En nuestro caso, por lo menos yo considero que no. Pero bueno. Si querés, seguimos. Sí, desde ya. Ahora, la idea era tocar un poco justamente cómo Monero logra este alto nivel de privacidad que promete y en mi opinión de alguna manera cumple. Y la idea es que Monero no es tan diferente a Bitcoin como podría parecer al principio. Básicamente las dos están basadas en el modelo de UTXO, es decir, de moneda no gastada. Es decir, lo que se mantiene es un registro de las monedas que no están gastadas y que si las sumamos equivalen al total emitido hasta ese momento. Sin embargo, Monero tiene unas diferencias que son clave y que si las pensamos desde la transacción, que digamos sería la unidad básica para poder modificar algo en la cadena de bloques, o sea, tiene que estar incluido dentro de una transacción, sería como una especie de asiento, ¿no? Contable, haciendo un poco de paralelismo con el secundario. Si alguno tuvo contabilidad en secundario se acordará de todo esto. Bueno, una transacción en una cadena de bloques sería como un asiento contable, donde hay un movimiento de activos. Entonces, yendo al caso de Bitcoin, recordemos para hacer un poco de paralelismo y que quede muy claro, en el caso de Bitcoin, lo que nosotros podemos ver o aprender de una transacción es cuáles son las monedas que se están gastando, es decir, desde qué direcciones vienen, cuál es la cantidad que se está gastando y hacia qué direcciones va y cuánto está recibiendo cada dirección. De nuevo, estas direcciones no están directamente asociadas con una identidad, pueden ser direcciones que no se hayan utilizado nunca, entonces esas direcciones para un observador externo son casi completamente anónimas o pseudónimas. Es solamente cuando el usuario empieza a hacer algún tipo de actividad que esté, digamos, vinculada con el mundo real de alguna manera, que sería básicamente exponer su identidad, que se puede empezar a hacer este tipo de asociaciones. Obviamente hay mitigaciones y si quieren vamos a hablar de esto, pero el sistema más simple lo que podemos aprender es quién es el que está mandando, es decir, la dirección desde la cual se está mandando, cuánto está enviando y quién está recibiendo y cuánto, ¿no? Sin embargo, Monero toma un approach diferente para esto. Entonces, a cada una de estas cosas le pone una capa de ofuscación.
Básicamente, Monero lo que protege es quién es el que está enviando, protege el monto que se está enviando y protege a la persona que está recibiendo. Es decir, si nosotros vemos una transacción en Monero, si vamos a un explorador de bloques, vamos a darnos cuenta de que no vemos ninguna dirección que envía, o por lo menos no podemos entender o saber directamente cuál es la moneda que se está gastando. No vemos ni vamos a saber exactamente cuál es el monto de esa transacción. O sea, podría ser por una fracción o el equivalente a una fracción de $1, por ejemplo, o decenas de miles de dólares, y para nosotros serían equivalentes ese tipo de transacciones. Y tampoco sabemos exactamente a qué dirección se están gastando. Lo primero, cómo se oculta a la persona que envía, se utiliza una tecnología que se conoce como ring signatures, que traducido sería algo así como firmas de anillo o anillo de firmas. Básicamente lo que hace es tomar distintos outputs, ¿no? Y generar una firma que, si nosotros las combinamos, no podemos detectar exactamente cuál es la moneda que se está gastando, pero sí podemos saber que al menos una de esas es válida. Entonces, esa es la manera que tiene Monero de garantizar que, aunque no podamos saber cuál es la moneda que se está gastando, digamos, de alguna... se me fue la idea de la cabeza. La forma en la cual Monero hace que las firmas de anillo funcionen es que combinan distintas monedas y transacciones pasadas, suma todas las firmas, o suma una firma con otras firmas que son como decoys o señuelos, y nosotros podemos ver que una de esas transacciones es válida, pero no podemos identificar cuál. Una de esas firmas es válida, pero no se puede identificar exactamente cuál. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un tamaño de 16, podemos saber que de los 16 outputs, uno de ellos es válido, pero no podemos saber exactamente cuál. Para evitar el doble gasto, lo que hace es se guarda una imagen, que eso tiene que quedarse almacenado para siempre en la cadena de bloques y en cada nodo. Entonces, por cada transacción se añade una especie de información que no puede ser borrada, para que justamente no se pueda gastar dos veces la misma moneda. Pero la idea de Monero es que no sabemos exactamente cuál es la moneda que se está gastando. Por lo menos es mucho más difícil saberlo, o ya pasa a ser una cuestión probabilística. Después, para ofuscar el monto y para que no se pueda ver exactamente qué es lo que se está transaccionando, originalmente se utilizaban montos transparentes pero de tamaño fijo. Ahora lo que se utiliza es lo que se conoce como Bulletproof Plus, que es una técnica básicamente de esconder matemáticamente dentro de una ecuación los montos, y que si nosotros sumamos los inputs y los outputs, aunque no sepamos cuáles son, matemáticamente podemos probar que dan iguales. Y entonces esto básicamente lo que nos permite es saber que no se están creando monedas de la nada, y saber que los inputs y los outputs están balanceados, que es lo que justamente queremos dentro de una moneda. Lógicamente esto tiene una pequeña desventaja, que es qué pasa si hay un error en la programación de esto. Potencialmente se podrían crear unas monedas, y esto es algo a lo que vamos a llegar. Y es justamente uno de los mayores peligros del protocolo de Monero. Y finalmente, para ocultar a la persona que recibe, se utiliza una tecnología que se conoce como Stealth Address, que originalmente fue diseñada para Bitcoin, pero que adopta principalmente Monero. Y básicamente lo que hace es, a partir de una cadena larga de texto, que sería como la dirección del usuario, se generan nuevas direcciones de un solo uso. Entonces no se asocia directamente la transacción a una dirección, sino que se asocia a una dirección de un solo uso, que después el usuario, escaneando la cadena de bloques, puede detectar y decir, ok, me llegó un pago. Esta sería un poco la manera en la cual funciona la tecnología de Monero. Obviamente es mucho más complejo, y al que le interese introducirse más en el tema, que debo admitir es bastante interesante, le recomiendo un libro que se llama Mastering Monero, que se puede descargar gratis desde la página web de masteringmonero.com, creo que es. Es un libro que está financiado por la comunidad, que explica cómo funciona Monero, y está bastante bien. O sea, es un libro que es interesante y está escrito para principiantes hasta personas más avanzadas. Bueno, después el punto, que si quieren también es un punto positivo de cómo funciona Monero, es el tema del tamaño de bloque. El tamaño de bloque en Monero no es que tiene un máximo, sino que es dinámico. Esto significa que básicamente, según el promedio de cuánto pesaron los últimos, no me acuerdo exactamente cuántos bloques. Creo que son los últimos 90 bloques. Los últimos 90 bloques, el tamaño máximo del próximo bloque es el doble, ¿no? Una cosa así. A mi gusto se queda un poco corto con cuánto se multiplica, pero bueno, podrían ponerlo que sea 100 veces más grande, supongamos.
Algo así estaría bueno para que vaya más sobrado. Después, entendiendo un poco cómo funciona el protocolo, acá podemos entrar un poco más en lo que nosotros consideramos que son problemas, ¿no? Que hay en Monero. Y algunos que realmente son difíciles de decir, ok, me siento cómodo con esto. No, no me siento cómodo con alguno de estos. Yo creo que uno de los principales es el tema del algoritmo de minado. En un principio aclaramos que Monero es prueba de trabajo. Pero, ¿por qué aclaramos que no es prueba de trabajo pura? ¿Qué consideramos prueba de trabajo pura? Bueno, como tiene Bitcoin Cash, ¿no? Este es un algoritmo que es el que dejó Satoshi Nakamoto ya 256 desde cuando se creó Bitcoin. Y bueno, hoy en día sigue siendo el mismo, nunca se tocó, digamos. Entonces tenés equipo dedicado a esto. Ellos lo consideran centralización y por eso intentan crear otros distintos algoritmos que impidan la minería con equipo dedicado. Para mí esto es negativo, ¿no? Ellos te venden como que no, esto permite que todos tengan acceso a Monero, minando, pero la verdad que si querés Bitcoin Cash lo compras directamente, no hace falta que lo mines como usuario, ¿no? Y esto lo que genera para mí es una puerta. Te deja una puerta abierta permanentemente, que es la de cambiar el protocolo. Y además, en su momento el protocolo era CryptoNote. No sé si después le quieres especificar un poco cómo funcionaban estos protocolos. Pero el problema que yo veo en andar cambiando los algoritmos es alguien decide cuál es el próximo algoritmo. Y ya de por sí tiene información privilegiada. Y probablemente se pueda hacer una puja política, ¿no? Si sos de influencia o te juntás con varios de influencia. Por encima todos los desarrolladores son anónimos. Pueden ser todos la misma persona. O la mayoría de ser la misma persona, ¿no? Y hacer una puja para que el próximo algoritmo sea el... O sea, ellos ya tenían previsto cuál sería el próximo algoritmo y ya lo empezaron a laburar en equipo dedicado, por ejemplo. Entonces, para mí esta es una puerta que no está bueno tener abierta. Viste, Monero siempre está entornada y eso no me gusta, porque estamos hablando de la seguridad de la red, no es moco de pavo. Sí, con respecto a lo que serían los algoritmos que se utilizaron, originalmente estaba basado en un protocolo que llamaba, o en un algoritmo que llamaba CryptoNote, que es de donde parte originalmente Monero, una moneda que llamaba Bytecoin, una cosa así, que terminó siendo una estafa, pero la idea en sí estaba buena, entonces dijeron, bueno, vamos a olvidar que esto sucedió, empezamos una red nueva. Sí, o sea, había tenido un preminado insoportable, era una cosa medio rara, pero en definitiva a partir de ahí nace Monero. O sea, Monero no es la estafa, aclaremos. Monero arrancó bien, 100% tranqui, o sea, con una comunidad súper abierta, todo open source y demás. La cuestión fue la siguiente. Siempre tuvieron esta idea de que, como dijo Ian, los ASICs, o sea, los circuitos integrados de aplicación específica, eran algo malo. Es decir, el equipo dedicado a minar solamente. Entonces, la gente de Monero siempre privilegió que se pudiera minar con una GPU o incluso mejor con una CPU, que es un aparato de uso genérico, digamos, de computación genérica, no está dedicado a ningún proceso computacional específico, sino que justamente puede ser programado para hacer diferentes cosas. Y originalmente usaron varias versiones del CryptoNote que fueron modificando. Creo que empezó CryptoNote, no sé, yo cuando recuerdo en Monero CryptoNote versión 13, versión 14, versión 15, ya me parece que después ahí pasaron al que está actualmente, que se llama RandomX, que creo que lo que hace es una cosa así medio loca, como virtualizar, o sea, usar la capacidad de virtualización de los CPUs para crear o virtualizar otra CPU, y con esa se calcula la prueba de trabajo para poder minar, y nunca se puede saber exactamente cuál va a ser el algoritmo para el bloque siguiente. Entonces de ahí viene lo de random. Entonces creo que es por el momento bastante difícil crear un ASIC para esto, por lo menos no tengo noción de que lo haya. Si lo hubiera, probablemente la comunidad estaría hablando de, che, vamos a cambiar el algoritmo porque estoy notando que hay ASICs, pero evidentemente no. Igualmente, justamente como vos decís esto, Ian, a ver, hoy quizás no se puede crear un ASIC, dentro de 5 años capaz que sí. Entonces siempre está esta idea de que hay un grupo de desarrolladores que tiene el control sobre cuál va a ser el próximo algoritmo de minado, como hicieron con CryptoNote versión 12, versión 13, versión 14. Ellos decían que era lo que se modificaba de ese algoritmo. Después, si querés, pasamos a otra cosa, que es
la tail emission o cola de emisión. Y acá tendríamos que explicar qué es la cola de emisión, haciendo un poco de comparación con cómo funciona la emisión de Bitcoin Cash. No sé si, Ian, como este es tu tema, por ahí te interesa más explicarlo, y yo después voy a tener mi opinión al respecto, que va a ser diferente de la de Ian, se los aseguro. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Bueno, en Bitcoin, no en Bitcoin Cash, la emisión arranca en 50 Bitcoins por bloque y cada 4 años se divide en la mitad. El halvening. Hasta llegar a 0, ¿no? Y la emisión se para en 21 millones. Eso hace que la red, la seguridad de la red, pase a depender absolutamente de la actividad de la red misma y no de la emisión. ¿Qué es lo que hizo Monero? Y esto de personas como Peter Todd, Red Flag, que lo consideran positivo, que es el tema de la tail emission. Básicamente eso significa que creo que, no me acuerdo si era exactamente a los 10 millones de Monero. Esto es algo que ya 18 se activó. me parece que era. Sí, 18 millones. Esto es algo que se activó en 2022 en Monero. A partir de tal bloque, que era aproximadamente a los 18 millones, la emisión pasa a ser 0.6 moneros por bloque hasta el infinito y más allá. O sea, la emisión no tiene límite, pero es fija. O sea, obviamente en términos de porcentaje de inflación, si consideramos inflación como emisión sobre el total de la masa, es decreciente, pero la cantidad de monedas en sí es creciente. Yo creo que si puedo elegir no lo pondría, parece un problema. Ahora, no me parece peor el anti-ASIC que el tail emission. Si lo tendría que rankear, me parece que es mucho peor, mucho más negativo el anti-ASIC que el tail emission. Sí, eso seguro. Yo decía que mi opinión era diferente porque justamente a mí no me parece algo tan malo cuando uno entiende, bueno, cuál viene a ser la justificación. Un poco es esto de alguna manera tener un incentivo para los mineros en el hipotético caso de que durante ciertos periodos la actividad de la red no sea tan alta como para poder sostener la minería. Entonces, en base a la emisión de nuevas monedas, pasaría justamente un poco a incentivarse con estas nuevas monedas que son creadas. Obviamente, considero que es mejor el modelo o la idea que tomó Satoshi Nakamoto de generar una emisión que sea asintótica. Incluso creo que ya en el caso de Monero no era que durante cierta cantidad de bloques se iba minando y cortaba abruptamente, sino que cada bloque iba reduciendo un poco la cantidad hasta llegar a 0,6. Obviamente los mineros también reciben las tarifas de las transacciones, o sea, no es que son gratis. Sí son un poco más caras las tarifas que en Bitcoin Cash. Sí, aclaro, no es que la emisión de Monero era... No era como un tail emission hasta llegar a los 18 millones y de repente bajamos el tail emission. Tenía algún sistema de que la emisión se iba reduciendo, pero luego, cercano a los 18 millones, arranca la tail emission. Claro. Pero, digamos que en el caso de que no sé, Bitcoin Cash lo hubieran tenido desde el inicio, no sería algo que a mí me molestaría. Obviamente es mucho mejor que comparado con el dinero fiat, que tenés emisión completamente discrecional. Por lo menos en este caso está pronosticada por consenso y te permite hacer cálculo económico porque vos sabés cuánto va a crecer la masa monetaria cada año, o sea, por lo menos la masa monetaria total. Y lo que tiene es que obviamente al crecer la emisión pero mantenerse fija, cada año es menos en porcentaje lo que crece. Entonces por ahí sí, de golpe en un año eso es 0,6, es el, no sé, 2% del total de las monedas, pero dentro de 10 años es el 0,1% de todas las monedas emitidas. Entonces cada año baja, o incluso cada bloque baja el porcentaje emitido, entonces termina siendo relativamente inocuo. Y de alguna manera viene a reemplazar las monedas perdidas, ¿no? Que esa es un poco eso es lo de Peter Todd. Esa es la excusa de Peter Todd para tratar de... Y no es porque los mineros se están quedando sin comer. No. O se van a quedar sin comer en competencia. Sí, ese es el argumento de Peter Todd. Qué hijo de puta. Bueno, entonces, si quieren escuchar el argumento de Peter Todd, les recomendamos que vayan al grupo de Telegram, lo hemos charlado bastante, lo hemos compartido por ahí, y creo que hasta incluso lo mencionamos en un podcast. No sé si le hicimos un podcast específico, pero son este tipo de cosas que hay que estar al tanto, porque nosotros las venimos diciendo. O sea, en BT se van a meter inflación, o sea, inflación es esto, o sea, realmente la tail emission es inflación perpetua, cada vez menos, pero es inflación al fin y al cabo. El tema es que así como te cambian el Random X por el CryptoNote por Random X, te pueden decir, che, la tail emission no me está funcionando a mi maestro. Le falta un poquito justamente más. Los mineros que van a querer, más tail emission o menos tail emission. Y
Depende que si sos cortoplacista. Depende de qué tan convencido estés. O sea, probablemente puede ser que los incentivos estén alineados para que, digamos, ok, Sí, es suficiente. ¿Cuán metidos estén en el tema los mineros, viste? Capaz la mayoría son pibes que pusieron guita para ganar guita y no le dan pelota. Que entonces les da igual, viste. Esto me da más dinero hoy, mandale. Claro. Pero bueno, seguí. Bueno, la siguiente cuestión para tocar es la del tiempo entre bloques. Y en el caso de Monero... ahí entramos en discrepancia. Pero dale, en el caso de Monero, el tiempo entre bloques es de aproximadamente 2 minutos. Creo que es 2 minutos y nunca lo han modificado. Por lo menos es así en la fuente que consulté. Y esto tiene diferentes ventajas y desventajas. O sea, la principal ventaja es que la transacción se confirma más rápido. La principal desventaja es que es posible que dos mineros, o sea, es más posible con tiempos de bloque más cortos que dos mineros encuentren un bloque válido y que esa red, o incluso que se creen dos cadenas de bloques paralelas con la raíz en un mismo bloque, pero que vayan creciendo en sentido contrario, o sea, que la red esté dividida durante cierto tiempo y que de golpe una de las ramas adquiera más poder de cómputo y lo que vos pensaste que era la red de Monero de golpe se revuelve y se revierte, no sé, 5 o 6 bloques para atrás. O sea que al final esperaste 12 minutos para tener 0 confirmaciones. O sea, no tiene tanto sentido. Lo más probable es que igual las transacciones que estén incluidas en los dos bloques, las dos ramas sean muy parecidas, si no las mismas, pero bueno, si potencialmente vos lo que estás temiendo es que alguien pueda no incluir transacciones, el hecho de tener tiempos de bloque más cortos, en mi opinión, no hace que la transacción o la confirmación sea más segura. Sin embargo, no es por esta razón que Monero tiene tiempos de bloque más pequeños, sino que por protocolo, y esto es una de las mayores desventajas que tiene, vos tenés que esperar una cierta cantidad de tiempo antes de poder utilizar las monedas que te llegan. O sea, por ejemplo, vos no existe 0conf en Monero. 0conf en el caso de BCH es cuando vos te llega una transacción, por más que no esté confirmada esa moneda en la cadena de bloque, vos ya la puedes gastar. O sea, puedes crear una nueva transacción, la red la va a aceptar y en el próximo bloque van a entrar las dos transacciones juntas. Entonces, la transacción que te pagó vos y la transacción que vos usaste para pagar, entran las dos con una confirmación en el próximo bloque. En el caso de Monero, esto no es así, o sea, vos no puedes gastar monedas que están en la mempool, o sea, que están todavía esperando para ser confirmadas. Entonces lo que hacen es, ok, vos por protocolo tenés que esperar una determinada cantidad de confirmaciones, creo que son 10. Entonces, 10 confirmaciones son tiempos de bloque de en realidad 20 minutos para el usuario, porque o sea, yo por lo menos tengo que esperar 10 confirmaciones que si todo sale bien son 20 minutos en el caso promedio. En el mejor de los casos van a ser menos si el bloque es muy rápido y si tarda un poquitito, bueno, puede ser un poco más inclusive. O sea que en ese sentido, incluso Bitcoin Cash es más rápido. O sea, si vos querés gastar los BCH que te llegaron, es más rápido gastarlos usando 0conf que usando Monero. Pero justamente Monero creo que lo hace para evitar un tipo de ataque de desanonimato, o que los usuarios puedan hacer algo que si lo gastás en menos de ese tiempo pueden darse cuenta exactamente cuáles son las monedas que estás gastando. Entonces es como una protección para que el usuario no se desanonimice y como él no se desanonimiza, no desanonimiza a otros. A ver qué quiere decir. El protocolo de tu billetera, ¿viste? El estado en tu barrio, Monero te cuida, ¿viste? Monero te cuida, exactamente. No gastes las monedas menos de 20 minutos. O sea, es como, no sé, si yo, esto es un poco decir, está bien que es algo diferente porque vos, digamos, usás Monero es porque elegís usar Monero, o sea, nadie te está obligando, ¿no? O sea, sería muy raro que alguien hoy te obligue a usar Monero, pero es como decir, ok, si yo me pongo una pared o no sé, cerco electrificado en la puerta, todo el mundo tiene que tener cerco electrificado, porque si no la casa que no tiene cerco electrificado va a ser más peligrosa, va a estar más insegura que el resto de las casas. Entonces no tiene tanto sentido. O es como el argumento de si vos no te la pones, la mía no funciona, ¿viste? El mismo argumento. Bueno, el que entendió. Bueno, otro problema es el santo problema de la escalabilidad. Esto de andar, ¿viste? Todos los años, que cada actualización de Monero prácticamente las transacciones son más pesadas. O sea, convengamos que no en general sí, pero hay veces que mejora. Por ejemplo, cuando cambiaron de Bulletproof a Bulletproof más, bajó un 30% el tamaño de la transacción. Y tiene Bulletproof Plus guardado también en el roadmap. Pero bueno, todavía no está. Pero
Que va a es ser un cierto. 18% más eficiente, una cosa así. Sí, sí, siempre viste como un porcentaje. Te la agrandan, te hacen el doble de Ring Signature y después te la mejoran Ah, un porque 3%. ¿qué pasa? Obviamente las transacciones son más pesadas. Esto de la Ring Signature, Obvio. de agregar decoys o señuelos para que vos no puedas saber cuáles son las monedas que vos estás gastando, ocupa espacio en la cadena de bloques. O sea, pesa. Las transacciones de moneda, o sea, una transacción de BCH pesa, no sé, 120, 190 bytes aproximadamente, un poco más, ponerle 500 bytes. Las transacciones de Monero pesan 3 kilobytes, o sea, 3000 bytes. O incluso más si la transacción es más compleja. Eso obviamente afecta el tamaño de la transacción. Y sobre todo si tenés que usar varios inputs, porque recordemos que es modelo de UTXO, no es modelo de cuenta. Si vos tenés que combinar varias monedas, Claro. cada una de esas tiene 16 signatures. Entonces, si tenés que usar dos monedas, ya tenés 32 ring signatures puestas en una sola transacción. O sea, es bastante grande el tamaño de esa transacción. Y además, esto lo quieren aumentar todo el tiempo. Creo que ahora son 16, pero en el roadmap dice que queremos llegar a 100, muchachos. O más de 100. Sí, en un momento habían hablado de usar un protocolo que llamaba Triptych, que podía potencialmente subir la 128 sin subir tanto el tamaño de la transacción. La cuestión es la siguiente, es que básicamente conforme pasa el tiempo, si hace, no sé, 5 años era muy difícil saber o sea, qué monedas estaban gastando con una ring signature size de 5, o sea, un tamaño de 5 firmas de señuelo, ahora capaz que con la tecnología actual y con el poder de cómputo que tenemos es muy fácil adivinarlo, por lo menos es factible adivinarlo. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que subirlo para que los que intenten hacer análisis de la cadena de bloques no lo puedan hacer. La última actualización lo subieron de 11 a 16, o sea, eso es aumentar, y esto es por protocolo. Vos en un momento podías elegir cuántas firmas querías tener, y en un momento dijeron, no, tienen que tener todas la misma porque había gente que elegía una, entonces era obvio cuál era la que estaba gastando. Pero lo hacía poner porque quería pagar menos fees. Y como eso obviamente hacía que esa transacción fuera diferente del resto, dijeron, no, por consenso tienen que tener todas 11, y ahora tienen que tener por consenso todas 16. Y así lo van subiendo cada año, pesan más las transacciones. Esto saca escalabilidad, ¿no? Porque cada vez cuesta... O sea, el UTXO set y todo ese tipo de cosas... O sea, hacer minero no se trata solamente de encontrar el nonce, ¿no? Que es el numerito mágico para hacer el que valida el bloque. Tenés que hacer un montón de otras cosas, como validar las firmas, actualizar y tener que actualizar el UTXO set, todo este tipo de cosas, digamos, le suben complejidad al tema. Y que las transacciones sean cada vez más pesadas lo vuelve cada vez menos escalable. Y esto es algo en lo que Monero está absolutamente comprometido. Cada vez hacerlo más. Entonces, bueno, esto es un punto negativo. Y el otro punto negativo, que bueno, lo hablaste también hace poco, es el tema de no tiene 0 confirmaciones. Eso es algo negativo. Eso es algo que el efectivo no tiene. Yo te paso el efectivo y te puedes dar vuelta y volverlo a usar. Claro, exactamente. O sea, lo uso inmediatamente. Si quiero me doy vuelta y lo gasto. O sea, no. Exactamente. O sea, yo te pago algo en un kiosco, voy a hacer vuelto y con esa misma plata de vuelto voy y compro algo. O sea, no tengo que esperar a que se confirme. Esto es algo que justamente Bitcoin Cash te da gracias a 0 confirmaciones y que hace que tener que esperar 10 minutos por un bloque no sea algo tan terrible. Sí, es algo que estés usando un exchange hueco que te pide 720 confirmaciones para... O cualquier cosa que requiera confirmaciones. O cualquier cosa que requiera confirmación. Bueno, puede ser. Bueno, si querés pasamos un poco a lo que no permite Monero, ¿no? Y esto tal vez no es nivel protocolo, pero son las cosas que no permiten. Los primeros contratos inteligentes. No hay contratos inteligentes en Monero. Que las transacciones son como súper simples, ¿no? No hay scripting, no hay nada. O sea, hay un cierto nivel de scripting que tiene que tener. El problema es que, obvio. por ejemplo, cuestiones que dependan de la cantidad y no se puede auditar fácilmente porque justamente está escondida. O sea, jamás vas a poder hacer un anycatch, por ejemplo. Por lo menos sería no muy hoy. difícil. Sería muy difícil, por no decir imposible. Por lo menos hoy, que yo sepa, no se pueden hacer. Y hay ciertas cosas que directamente a muchas personas en la comunidad Monero dicen no me importa, porque justamente Monero está enfocada en solamente proveer privacidad cuando haces una transacción. Ok, perfecto. El tema es que vos por ahí querés usar tu dinero para otra cosa, ¿no? Es como el mismo caso, por ejemplo, que hablábamos en el episodio de Nano, que decía solamente Nano para hacer transacciones simples, que van y vienen. Ya está. Y no tenés nada de contratos inteligentes ni ninguna capacidad de modificar para usarlo para otra cosa, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, entonces pasa un poco con Monero por esto de que al estar todo tan oculto, a vos todas las transacciones te parecen igual. O sea, es bastante exitoso en lograr aquello que buscas, sin embargo tenés este problema que te afecta casos de uso alternativos. O sea, te restringe el mercado, si se quiere, a las personas que solamente quieren utilizar tu moneda para hacer transacciones más privadas. Exactamente. Bueno, entonces, parece que sí hay intentos de introducir esto de contratos inteligentes. No sé, Leo, si querés contar un poco más, pero por el momento Yo no estuve estaría. buscando, hay algunos protocolos de segunda capa, creo que había uno que se llamaba Tari, si a alguno le interesa buscar más al respecto, y cada tanto en el subreddit de Monero, en la comunidad de Monero, se habla. Pero la realidad es como que la gente de Monero no le da mucha importancia a esto porque ellos están más enfocados a esto. O sea, podés proponerlo, pero si no sos programador y no tenés ganas de ponerte a investigar cómo funciona Monero y cómo se puede integrar, o incluso, digamos, ya no hace falta ser solamente programador, hay gente que, y debo admitir, esto es algo que no mencionamos como algo de lo bueno que tiene la comunidad de Monero, que es que tiene gente muy técnica, muy capacitada y tiene un montón de papers investigativos básicamente explicando cómo funcionan cada una de las herramientas y por qué son incluidas en las actualizaciones. Obviamente eso tiene como conflicto, si se quiere, que te sube un poco la vara, ¿no? De, ok, ¿qué estamos tocando, no? Porque ya de golpe no te alcanza con ser simplemente programador, ¿no? Capaz que tenés que tener algún tipo de conocimiento de matemáticas más avanzadas y más. Lo cual no necesariamente es malo, pero tampoco es tan bueno en algún sentido. O sea, es como que hay un balance. Y por otro lado, la gente que suele ser excelente programador entiende muy mal los conceptos básicos de economía, pero no sé por qué, esto es una cuestión que es como una regla del pulgar, o sea, no es algo que yo diga esto es así siempre, pero suele suceder, o sea, la gente que es súper técnica es como que se queda en la nada, entonces es el argumento que usaban, por ejemplo, la gente de, no sé, Blockstream, dice, no, porque los de Blockstream son los mejores criptógrafos del mundo, ok, perfecto, pero entendieron todo el protocolo mal, o por lo menos no les importa venderse al mejor postor para modificar el protocolo a gusto y piacere, o sea, ¿saben bien lo que están haciendo o no? Pero bueno, esto va al margen, es como una crítica aparte. Entonces, de nuevo. Sí. Terminar. No. Quería pasar al próximo. Ah, ok. No, pero básicamente la idea era como, sí, hay intento de hacer contrato inteligente de segunda capa, pero no es algo que sea, no es que va a salir dentro de 6 meses o el año que viene. O sea, si sale va a ser el día de mañana cuando a alguien se le ocurra que se puede hacer y de alguna manera un poco más loca. O capaz que como están cambiando todo el tiempo el protocolo, una vez por año, una vez cada 6 meses hacen un hard fork grosso, capaz que en una de esas cambian tanto el protocolo y de hecho se está hablando que para la próxima actualización el cambio va a ser bastante fuerte, o sea, van a cambiar no solamente el algoritmo de las transacciones, sino un par de cositas más, es como que dicen, ok, capaz que con esto sentamos una mejor base para hacer otras cosas, pero recién ahí empezaría una etapa de investigación de a ver qué podemos hacer con esto. Sí. Bueno, el próximo es que no se puede hacer la Lenny Network en Monero. Llora Bitcoin Magazine. Sí, como que... Y los niños Marte, lloran todos. O sea, Litecoin tiene Lightning Network. Sí. BTC tiene Lightning Network. Me está diciendo BCH que podría tener Lightning Network. BCH podría tener... De hecho, yo me consta que hay proyectos que están utilizando canales de pago. Sí. No Lightning Network, pero sí que están utilizando canales de pago para hacer transacciones en Bitcoin Cash. Sí. Esto es todavía top secret, Sí. Pero en Monero no se puede. O sea, ese proyecto, por ejemplo, no se podría hacer con Monero. Básicamente porque esto es muy simple de explicar. Porque vos, por ejemplo, querés rutear un pago y no podés saber cuáles son los balances de los otros nodos. O por lo menos no lo podrías saber con la tecnología actual. De hecho, las claves privadas y públicas en Monero son diferentes, porque vos tenés clave privada, que es la que te permite gastar los fondos, clave pública, que sería como tu dirección, por así decirlo, pero aparte tenés claves que te permiten ver los fondos que entran, pero no claves que te permiten ver los fondos que salen sin gastarlo. Eso es la clave privada, digamos. Lo que traería la próxima actualización es la posibilidad de tener una cuarta clave que te permita ver los fondos que salen sin que se puedan gastar. Pero eso por el momento no es posible. O sea, hoy en día algo como Lightning Network es extremadamente difícil de hacerlo. Sí, lo que se ha intentado hacer, que no tiene nada que ver con Lightning Network, pero lo menciono porque son atomic swaps con otras criptomonedas. Por ejemplo, BTC e incluso Bitcoin Cash. Tienen con BTC. Sí, tienen un atomic swap. Pero básicamente creo que funciona para un solo lado todavía.
O sea, creo que solamente te permite convertir de Monero a BTC. Y no sé si viceversa. Era para otro lado la cosa. O al revés, no estoy seguro, pero creo Sí, que sí. funcionaba para un solo lado. Y también habían intentado hacer algo similar con Bitcoin Cash, porque las bases de código son tan similares o tan parecidas Sí, que más o menos es portable, o sea, se puede hacer. Pero bueno, necesitas liquidez, necesitas proveerlo y creo que hay otros proyectos más apropiados para eso. sí, sí. Bueno, otra cosa, por ejemplo, que es un problema con el tema de los contratos inteligentes, les damos un caso práctico. En Bitcoin Cash existe Flipstarter, ¿no? Es una especie de crowdfunding descentralizado sobre Bitcoin Cash. Entonces vos haces un proyecto, una propuesta de un proyecto, y tenés que conseguir tanta cantidad de Bitcoin Cash en tanto tiempo, ¿no? Si no lo conseguís, el proyecto se va de baja y todos los que donaron reciben de vuelta su dinero, ¿no? Pediste 100 Bitcoin Cash en una semana, llegaste a 99, se terminó el tiempo, los 99 se devuelven, ¿no? En Monero hay algo similar que se llama CSS. ¿Cuál es el problema de CSS? Pero se llama CSS. CSS es el sistema CSS. de lo de HTML y CSS. No, ya sé, es que se me confunde con ese. Es CSS, Community CSS. Crowdfunding System. Ese. CSS. Entonces, ¿cómo funciona este CSS? Es que, básicamente, supongamos que vos pedís 100 Monero, ¿no? Se te donan 80 y se terminó el tiempo. Bueno, esos 80 no le vuelve el dinero a cada uno de los que enviaron, sino que se los queda al equipo de desarrollo de Monero. Básicamente. Salvo en algunas excepciones donde algún donante en específico pide que se le devuelva el dinero porque fue una donación muy grande o algo así. Creo que hay algún ejemplo. Pero después siempre queda para el equipo de desarrollo de Monero. Esto digamos que no está tan copado, porque hace que la gente done menos para los Flipstarters, ¿no? O sea, es más común que se complete un Flipstarter que un CSS. 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 Dale. No, está bien. Y a ver, no es que es el único sistema, o sea, vos potencialmente podrías tener, no sé, una dirección de Monero. Ok, si yo tengo un proyecto en Monero, pongo de dirección de Monero, pero que de hecho también se puede hacer en BCH, en mucho tiempo se hizo así. Yo recuerdo que en su momento le doné, o sea, Bitcoin ABC, antes de que existiera Flipstarter, tenía una dirección para donar y yo me acuerdo que le doné a Bitcoin ABC y me arrepiento de haberle donado a Bitcoin ABC. Ahora está en las arcas de Francia. Ahora está, en el YPF. Y de hecho Flipstarter aparece porque la gente decía, ok, ¿cómo vamos a financiar el desarrollo si no tenemos una forma, digamos, de cobrar parte de las ganancias de la minería? Entonces, una de las cosas buenas que obviamente también tiene Monero es que 100% de lo minado va para los mineros. Esto no es que hay un equipo desarrollador, que hay otras monedas de privacidad que sí lo tienen, pero en el caso de Monero es 100% de las ganancias van para los mineros y no hay proyecto ni propuesta de que esto no sea así. Pero bueno, justamente Flipstarter sale como una respuesta a la pregunta, ok, en el caso de Bitcoin Cash en particular, ¿cómo van a hacer para financiar el desarrollo? Y salió esto. Me parece fantástico. El día de mañana, si empiezan a cuestionar, por ejemplo, la integridad del equipo de Monero, ¿no? Y si uno es consistente con la filosofía de no confíes, verifica, deberían hacerlo al menos hasta cierto punto, incluso que sean muy buenas personas, se hayan contribuido, nada implica que el día de mañana no los puedan comprar o no puedan estar comprometidos de alguna otra manera. Básicamente decir, ok, ¿qué podemos construir? Y la realidad es que o nada, o tenés que hacer lo mismo, pero tienen que ser otras personas las que reciban el dinero en vez de vos. Entonces, bueno, termina siendo una especie de problema a largo plazo al menos. Bueno, el otro, si querés, problema, Perfecto. ponele, ¿no? Es que Sí. no hay tokens. O sea, como en Bitcoin Cash hoy tenés SLP y en mayo vas a tener Cash Tokens, en Monero no hay tokens. Y esto es algo que al parecer hay debates, pero no hay ninguna propuesta formal ni a corto ni a mediano plazo. O sea, es algo que no te lo esperes, ¿no? Lo mismo que con contratos inteligentes. Sí, exactamente. No vas a tener tokens fungibles ni no fungibles, ni vas a tener contratos inteligentes, al menos en corto o mediano plazo. Otro problema que a mí me parece importante, diría que este es uno de los problemas que se minimizan cuando en realidad es más grande de lo que es, ¿no? Es la imposibilidad de auditar exactamente la cantidad de monedas que se fueron emitidas. No tiene forma.
Ya sé que los de Monero te sacan cálculos y te muestran formas de, esta es la cantidad de monedas que hay. Mostrame, auditame la blockchain, demostrame, ¿no? Que sé que lo hacen inclusive criptográficamente, pero vos no podés ver exactamente la cantidad de monedas que hay. Probablemente pueda haber un bug, hay alguien que emitió un montón de Monero y los tiene ahí quietos, sin mover. Y no lo podés saber. Y nunca lo vas a poder saber. Sí, definitivamente. Una de las cosas que, por ejemplo, ellos mencionan es que, ok, como la emisión, o sea, la transacción de la emisión, la transacción Coinbase, ¿no? Que es una transacción especial que no tiene emisor, sino que es básicamente el minero asignándose las monedas. Dicen, eso es transparente en Monero, y es verdad, es transparente. Entonces, vos podés saber, ¿no? Que si sumás todos los Coinbase, te da el supply total. Ok, perfecto, pero como yo sé que en ninguna de las transacciones intermedias hubo un bug, ¿no? E incluso creo que en el algoritmo previo que utilizaban en Monero habían encontrado un bug y lo llegaron a parchear, pero no se sabe si explotó. O sea, si alguien potencialmente pudo haber usado ese bug, no sé si es posible que hoy en día tenga, no sé, Moneros escondidos. El problema es que, por ejemplo, si alguien lo llega a explotar, no es simplemente, ok, que genera más monedas. Es que, por ejemplo, te suprime el precio, te los va vendiendo de a poquito, entonces vos no te enterás. O sea, si es tan vivo como para darse cuenta de que... Sí, olvídate. O sea, del bug y explotarlo, no va a ser tan tonto a su vez de vender todos los moneros que... O sea, 18 millones de moneros juntos los tira al mercado. O sea, te vende, no sé, 100 por mes, ponele. Y ya con eso come y sabe que el resto de su vida está bien. O incluso más, qué sé yo, pero te los va tirando a poco, no te los va a alargar de a una. Sí, entonces, o te puede financiar en Monero personas de la comunidad que sean negativos, digamos. Exactamente. Entonces, este es uno de los problemas. Y en mi opinión, el hecho de ganar una cierta cantidad de privacidad, que no es absoluta, porque obviamente la tecnología tiene que ir modificándose para poder garantizar este nivel de privacidad, no es mejor que garantizar, ok, tenemos un supply monetario fijo, una oferta monetaria fija o por lo menos predecible, ¿no? Como es el caso de las criptomonedas que no tienen este tipo de ofuscación, especialmente a nivel de transacciones. O sea, la comunidad indica que sí, este es el argumento, pero la realidad es que sigue habiendo dudas al respecto. Incluso aunque la matemática sea sólida, es como, ok, pero puede fallar. O sea, pueden encontrar alguna vuelta, no sabemos. Yo no soy matemático, entonces no puedo decir, ok, esto está completamente chequeado, que funciona siempre y está todo bien. Sí, o sea, vos en Bitcoin Cash podés ver la cantidad que tiene el UTXO-set. En Monero no lo podés ver. Exactamente. No podés ver el UTXO-set de todas las monedas, saber cuántas hay. En Monero no se puede. Otra es, y esta es bastante molesta como usuario, entiendo que es algo que a largo plazo probablemente se solucione, pero es el tema de sincronizar las billeteras. Vos abrís una billetera de Monero y tenés que estar esperando más o menos tiempo. Hay veces que es un montón de tiempo. Yo en un momento, capaz una billetera no la abrías por, no sé, unos cuantos meses y te estás una hora esperando que se sincronice. Fácil. Y si cerrás la billetera arranca de vuelta. O sea, tenés que mantener la pantalla, ¿viste? Andarle cada 2 minutos tocando con el dedo. Eso es algo que no, como experiencia de usuario es pésimo. Sí, eso incluso puede hasta llegar a afectar. Obviamente hay formas de mitigar esto. Incluso creo que ya desde el punto de vista de las actualizaciones han introducido ciertas características que las hacen un poco más amenas. Por ejemplo, en la última actualización introdujeron algo que se llama View Tags, que era algo bastante simple, pero una actualización, yo la pude ver en su momento, era inocua y daba la ventaja de que en vez de escanear todas las transacciones que habían ocurrido desde la última vez que abriste la billetera, tenés que escanear solamente una 16ª parte de eso, lo cual obviamente es buenísimo, ¿no? Es mucho mejor que escanear todo. Y se podría reducir incluso más. Pero bueno, eso es una de las cuestiones que uno debe tener en cuenta cuando utiliza Monero, por lo menos intenta utilizarlo, sobre todo si la experiencia que vos querés tener es la de ir a un negocio y pagar en persona con Monero. Bueno, acordate, si lo vas a hacer, de sincronizar la billetera antes de salir de tu casa, porque igualmente la vas a tener que sincronizar antes de pagar, pero va a tardar mucho menos que si esperás a estar en la puerta del negocio para abrir la billetera. Y otra cosa que a mí me gustaría resaltar, esto como una cuestión de transparencia, es que en el caso hipotético de que Bitcoin Cash crezca, pero esto obviamente sería un escenario que en mi opinión sería muy positivo y de mucho crecimiento y obviamente ideal, ¿no? Se podría dar algo similar en Bitcoin Cash. O sea, llegaría un punto en el cual tendríamos que decir, ok, me parece que la forma que estamos teniendo ahora de
transaccionar o sincronizar transacciones en Bitcoin Cash no es la más eficiente, tendríamos que buscar otras alternativas. O sea que puede ser. E incluso si uno, por ejemplo, trata de recuperar de cero una transacción que hizo, no sé, decenas o cientos o miles de transacciones de Cash Fusion, a veces tarda. Esa es la experiencia que he visto en algunos casos. Entonces, puede pasar en BCH. Está bastante más mitigado y es mucho más claro lo que está sucediendo, pero bueno, es algo similar. Y obviamente otra de las cosas que tiene es que, por ejemplo, con el tema de la sincronización, vos generalmente sincronizás con un nodo que no es tu nodo. O sea, vos te conectás a un nodo de un tercero que lo mantiene alguien. O sea, vos generalmente no lo conoces. E incluso aunque te conectes mediante Tor o demás, hay cierta información acerca de vos y acerca de las monedas que estás utilizando que puede ser registrada por ese nodo en particular. Entiendo que esto no es tan grave como parece, pero es una cosa que va un poco en contra de la filosofía. O sea, si la única forma de usar Monero bien para un monerista es si yo tengo mi propio nodo, y esto es algo que vamos a tocar en el próximo punto y es tremendo, o sea, quédense porque el próximo punto es fundamental. Bueno, si la única forma de usar Monero bien es tener un nodo, entonces estamos mal, porque yo no le puedo pretender a todo el mundo que para que usen efectivo P2P todos tengan que tener un nodo en su casa. Eso es algo que nosotros no decimos justamente. O sea, nosotros queremos que la gente use como la mayoría de la gente no tiene su propio servidor de correo. Sí, te dejo avanzar con el próximo, dale. Bueno. Nos dejaste a todos intrigados. El próximo punto que es fundamental, por ahí lo querías tocar vos o dar la introducción vos o lo que sea, pero es para mí uno de los peores contras que tiene Monero y es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, podar la cadena de bloques. Por cómo funciona Monero y por cómo están armadas las transacciones decoy, vos no podés saber exactamente qué monedas se gastan. Obviamente, para lograr el objetivo de Monero, que es tratar de ofuscar el origen de esas monedas, funciona relativamente bien. Ahora, no podés saber qué moneda se gasta. Entonces, por ejemplo, supongamos que querés podar la cadena de bloques, como harías, por ejemplo, en Bitcoin Cash. Vos en Bitcoin Cash ves qué monedas o qué outputs se gastaron y decís, ok, esto ya no lo necesito más, lo elimino de mi base de datos, entonces tengo espacio para almacenar más transacciones. En el caso de Monero, vos no podés decir a ver qué monedas se gastaron porque no sabés qué monedas se gastaron. Entonces, no podés, a lo mejor, eliminar toda la información, sino que tenés que conservar absolutamente todo el historial de la cadena de bloques. E incluso en versiones actuales o más actuales del cliente de Monero, que te permite conservar, por ejemplo, el 30% del total de la cadena de bloques, que sigue siendo bastante, y aclaremos que si tuviera la misma cantidad de transacciones que tiene, por ejemplo, no sé, Monero que BTC, la cadena de bloques del Monero sería enorme porque las transacciones son muchísimo más pesadas. Y estamos hablando de nivel BTC, o sea, no estamos hablando de nivel de transacción, es decir, cuántas transacciones. O sea, son 7 transacciones por segundo. O sea, ya ese nivel, en unos pocos años, la cadena de bloque te pesa unos buenos teras. Y tener todo eso almacenado es complicado. Incluso aunque vos pudieras reducir a un 30% de eso, supongamos que de golpe te llega una transacción con información que vos habías eliminado. Necesitas pedírsela a otra persona en la red, esperar a que esa persona también no la haya borrado y te la mande. Y eso es muchísimo más lento, o sea, tardás más en verificar eso que si simplemente lo lees desde el disco. O sea, la lectura del disco es mucho más rápida que el acceso a internet. Entonces, para mí esto es casi que diría un deal breaker con Monero, por lo menos pensándolo para el caso de uso de dinero en efectivo peer-to-peer. O sea, lo estamos poniendo a la altura de lo que queremos que sea Bitcoin Cash, por ejemplo. Obviamente, si decimos, ok, no me importa nada de esto porque yo solamente lo voy a usar para hacer una transacción y después necesito que sea súper privada o no quiero que me... Ok, puede ser que te sirva. Pero incluso, digamos, teniendo las herramientas que tenés en Bitcoin Cash hoy en día, quizás no es tan necesario como lo era hace 7 años cuando lo único que tenías era Monero para hacer transacciones privadas, por ejemplo. Y no tenías absolutamente nada más desarrollado encima de BCH. Encima, el tema de podar, mientras más engordás las transacciones agrandando rig signatures, más complicado es podar. Y más información tenés que guardar. O sea, cada vez va a ser más pesado. Acá realmente se cumple el sueño, la pesadilla del BTC maximalista, ¿viste? Con Bitcoin no se cumple porque la podés podar. Pero con Monero sí se cumple. Está complicado podar. Que todos los nodos tengan toda la historia de transacciones. Se levanta en la mitad de la noche diciendo ¡oh! Apareció un bloque de 2 megabytes. Bueno, acá sí se cumple, boludo. Tremendo. O sea, ese argumento se aplica acá, no aplica a Bitcoin Cash. Exactamente. Entonces, bueno,
esto sería como una especie de límites o problemas que tiene Monero. O sea, no significa que no resuelva bien. O sea, de nuevo, insistimos, y esto es algo que aclaramos al principio, Monero va a hacer sacrificios, incluso sacrificios que para nosotros son, o pueden no ser los mejores, pero va a decir, vamos a hacer los sacrificios con tal de proteger estos presupuestos de, ok, cada transacción tiene que ser indistinguible una de la otra prácticamente. Entonces, bueno, otros problemas con Monero es más difícil armar una hardware wallet. O sea, se requiere un hardware más poderosa para poder firmar las transacciones. Eso es un problema, ¿no? Porque las hardware wallets son algo hoy en día bastante básico. Si es que hay hardware wallets que usan Monero, pero con un poquito más complicado. Sí, suelen ser a veces un poco más caras o ocupar más espacio, o necesitas un hardware más específico, o firmar las transacciones toma más tiempo. Igual es una hardware wallet, puedes esperar, Sí, no sí. sé, capaz que un minuto a que te firme una sobre todo si son montos grandes, ¿no? Se lleva la hardware wallet al chino, ¿viste? Al kiosco, claro, no vas a hacer eso. Pero bueno, sí, básicamente es una de las cuestiones que por ahí molesta. O sea, no es un problema. No es un problema, O sea, pero esto es un detalle más para agregar, ¿no? Es un detallito, exactamente. Y bueno, esto es algo interesante que tiene que ver con la presión regulatoria. Y ya lo hemos visto, no solamente con Monero en específico, sino con varios exchanges que lo fueron quitando, ¿no? Que es una cuestión de la presión regulatoria. Y te quiero dejar a vos, Ian, porque vos trajiste este punto y me gustaría que lo desarrolles. Sí, o sea, obviamente no se pueden frenar las criptomonedas, no se puede frenar Monero o Bitcoin Cash, ¿no? Pero ponete, si querés, un segundo en el lugar del Estado, ¿no? De la abstracción que no existe, bueno, el que está en la silla del regulador. No tenés recursos infinitos, o sea, no podés presionar a todos al mismo tiempo. Tenés que priorizar, ¿no? Tenés una cantidad de presión que podés ejercer, de presión regulatoria, y vas a tener que empezar a priorizar. El hecho de que seas una moneda anónima me parece que te pone dentro del top list de las primeras monedas que van a querer censurar. Tenga o no adopción, te van a querer censurar. Y es lo que le pasa a Monero. Por eso no tenés retail adoption en Monero. Prácticamente no tenés. Cosa que en Bitcoin Cash sí tenés. ¿No? Porque si querés te da la posibilidad de ser más compliance. Vos si querés puedes mostrar, esta es mi dirección de Bitcoin Cash. Estos son los Bitcoin Cash que tengo. Si querés puedes no hacerlo. Puedes mezclarlo con Bitcoin Cash Fusion. Pero sí es cierto que esto es algo que en Monero es más complicado, ¿no? O sea, la presión regulatoria es más alta. Por eso no están tantos exchanges, por eso lo sacan de los exchanges. Todo este tipo de cosas. Por ejemplo, un exchange te puede decir, esta es mi dirección de Bitcoin Cash. Entonces vos sabés cuántos Bitcoin Cash tiene el exchange. Pero no te puedo hacer lo mismo con Monero, ¿no? Te puede decir, esta es mi dirección de Monero. Sí, ¿cuánto tenés? No, este número. ¿Y cómo? No lo puedo comprobar, ¿me entendés? No hay una auditoría pública. Lo mismo que si el grupo de desarrolladores de Monero dice, tenemos tantos moneros, vos no podés realmente saber que tienen esa cantidad de monedas y que no se los chorearon, por ejemplo. Que no se los robaron, no lo podés saber. En el caso de, por ejemplo, Bitcoin Cash Node, vos podés saber exactamente cuántos Bitcoin Cash tienen. Hay una dirección pública y además hacen reportes en los que se cita la dirección pública, puedes tocar y verlo. O hacer un explorador de bloques y poder ver la cantidad de dinero. Eso es algo en Monero que no se puede. Lo cual es un problema. Sí, desde ya. Y bueno, básicamente, ya como para ir cerrando, ¿no? Obviamente estamos un poco pasados de lo que normalmente es el tiempo del podcast, pero nos pareció importante tocar en profundidad cada uno de los temas. Y básicamente porque yo creo que tanto Ian como yo le tenemos un cariño especial a Monero. O sea, si bien puede haber parecido a que durante el podcast nos encargamos de señalar los defectos, la realidad es que Monero tiene una de las mejores virtudes que puede tener una criptomoneda, que es la comunidad que tiene detrás. Y eso es para mí lo principal, ¿no? No solamente desde la mentalidad generalmente que suelen tener las personas que apoyan a Monero, sino hasta de la estética que tienen para comunicar ciertas acciones. O sea, es como que hay ciertas cosas que están muy bien detrás de Monero y que lo hacen una opción interesante e incluso un potencial plan B en el caso de que Bitcoin, tal cual fue diseñado como Satoshi Nakamoto. La comunidad de Monero es excelente, yo tengo un gran cariño por la gente de Monero y obviamente si hay personas que nos están escuchando, que es posible que así sea, que pertenezcan a la comunidad de Monero y que estén interesadas en utilizar una criptomoneda como efectivo peer-to-peer, intenten utilizar Monero y también obviamente los invitamos a que se sumen a la comunidad Bitcoin Cash, aunque así no sea más que para llevarse ideas
para tratar de utilizar Monero. Obviamente puede ser que el approach que tomen o el acercamiento sea diferente porque tengan diferentes prioridades desde el punto de vista de la comunidad. Sin embargo, eso no quita el hecho de que no haya una buena cantidad de gente que esté enfocada en justamente tratar de utilizar las monedas como un medio de pago, que cada transacción sea la mejor posible. Para Monero, una buena transacción es una transacción donde todo es privado. Bueno, perfecto, la gente que usa Monero así lo prefiere, por eso existe un mercado y por eso Monero es el rey en su ámbito. Es decir, no hay otra criptomoneda con privacidad o donde la mayor cantidad de la información posible esté ofuscada que supere a Monero en ese ámbito, ¿no? Hay otras monedas que capaz que tienen más transacciones en términos de uso, por ejemplo, o en retail adoption, como decía Ian recién, pero eso no quita mérito a lo que está tratando de hacer la gente de Monero. Sí nos parece importante señalar cuáles son las razones por las cuales nosotros no lo elegimos para hacer efectivo electrónico peer-to-peer, y creemos que en ese sentido capaz que Monero no busca ser efectivo electrónico peer-to-peer. Sí, totalmente. Ese es un poco nuestro balance, ¿no? En un principio del podcast dijimos un balance entre esta narrativa de la fungibilidad, que es bastante atractiva, y los contras de esta fungibilidad. Y nosotros consideramos que el balance es negativo. Y es por eso que promovemos Bitcoin Cash en lugar de Monero, una moneda que apreciamos mucho. Así que, bueno chicos, esperemos que les haya interesado este nuevo episodio. Es un episodio que sabemos que nos lo habían pedido. Y bueno, saben que nos pueden seguir en YouTube, Odyssey, Google Podcast, Spotify, Anchor, Memo, Podcast Twitter, Instagram y Telegram. Y bueno, muchas gracias Leo por esta clase magistral como siempre. No, por favor, mis agradecimientos son para con vos por traer el tema, que en realidad creo que fue idea de Ian, y obviamente también a todas las personas que lo propusieron en su momento en cualquiera de los contactos. Y desde ya que si alguna persona tiene alguna duda o pregunta, se nos comunica con nosotros o se suma a los grupos de Bitcoin Cash, podemos charlar y